Vamos ahora a una parte que también es muy interesante y justo cuando construíamos este espacio para cada una y cada uno de ustedes pensábamos en también cómo dar herramientas o algunos tips. Y ahora viene una parte que para nosotros tiene mucho valor en términos de herramientas, que es una guía o una sesión práctica para realizarse desde el cooperativismo una ruta para emprender. Y tengo el gusto de presentar justo este espacio que nos va a acompañar Israel Cruz Laureano, quien es subsecretario de Bienestar Social del Sindicato Nacional de Empresas Productivas Pemex y sus filiales subsidiarias. También a René Cruz Montalvo, asesor fiscal de estrategias de Prenodes de la Secretaría de Economía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y ellos dos nos van a platicar un poco, tanto Israel en términos del cambio de paradigma, los primeros pasos para ir de lo individual o de esta visión personal a lo colectivo, mientras René nos va a estar compartiendo un poco más ya en la parte práctica, pues el negocio y sus obligaciones, por dónde vamos a empezar, qué es lo que no tenemos que olvidar. Y la idea es que sea algo muy, muy dinámico, muy sencillo, ideas claves. Así que, por favor, Israel, comenzamos contigo y vas a tener 15 minutos para compartir con la audiencia justo cómo podemos cambiar el paradigma para pasar del individual a lo colectivo. Bien, buenos días a todos. ¿Si me escuchan por ahí? Claro y fuerte. Claro y fuerte. Muy bien. Buenos días. En el sindicato petrolero o en Pemex con los trabajadores hay una tradición, una cultura de cooperativismo desde hace muchos años. De ahí que traemos todo un circuito de cooperativas creando en el país, sobre todo en las zonas petroleras, con trabajadores activos, jubilados, transitorios y sus familias y la sociedad en general. Desde ahí partimos para tener un modelo que queremos compartir, independientemente de que también estamos con parte de este modelo también trabajando en el Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, en México, que todos conocemos, y compartiré con ustedes parte del modelo con el que nosotros vamos creando estas cooperativas, sobre todo las de producción, sobre todo las de consumo. En una primera fase, nosotros lo dividimos en 4 fases. En una primera fase, hablamos de que, bueno, lo primero que se genera pues, es una idea. Normalmente a veces en la familia o con algunas amistades que quieren generar algún negocio, alguna actividad, ya sea de consumo o comercial para producir y vender. Entonces se genera una idea. En base a esa idea, bueno, vamos buscando el modelo de negocio que se debe desarrollar, ¿sí? Dependiendo del tipo de idea básica, ¿no? Pues estaba escuchando a los compañeros del café, de la cooperativa del café, y bueno, en algún momento tuvieron esa idea, empezaron como productores y se empezó a generar un modelo de negocio, el cual fueron desarrollando, como entiendo, y ahora actualmente pues ya lo tienen bastante desarrollado. Una vez que tenemos la idea básica, nosotros vamos buscando, bueno, pues el tipo de cooperativa. Si es que escogemos esa figura jurídica, esa figura de empresa social, para poder trabajar con ella, entonces buscamos el tipo de cooperativa. Puede ser la de producción de bienes y servicios, o puede ser de consumo, porque a lo mejor estamos generando una idea de consumir productos o servicios o bienes, todos los que nos estamos queriendo juntar en alguna cooperativa. Recordemos que las cooperativas, de acuerdo con la Ley General de Cooperativas, se forman con una base con 5 personas físicas hacia arriba. Entonces se forman con personas físicas, entonces son quienes van generando esta idea, este tipo de negocio y el tipo de cooperativa a formar. A partir de ahí viene algo importante. Creemos que el crear cooperativistas tiene un factor muy importante en la creación de cooperativas. Sabemos que del 100% de las cooperativas que hay en México, un alto porcentaje de estas cooperativas están formadas por personas físicas que no saben y que no entienden el cooperativismo. De ahí que haya mucha deserción y a la vez también pues conclusión de cooperativas, de estas empresas sociales. Entonces nosotros llevamos algo que es muy importante, que es la inducción y la sensibilización al cooperativismo. Tienen que saber los socios cooperativistas o los que quieren ser socios antes
de asociarse, pues los principios y los valores del cooperativismo. Realmente crear los cooperativistas, ¿sí? Hay una gran brecha entre ser cooperativista y ser socio cooperativo, ¿sí? Yo pongo luego mucho un ejemplo con relación a cuando alguien necesita dinero, va a una caja de ahorro y préstamo, le dan el préstamo porque puede tener la facilidad de obtenerlo, de acuerdo con sus datos, le piden ahí un pago que se lo van a devolver cuando él termine de pagar el préstamo y a lo mejor nunca se enteró que era la aportación para el certificado de aportación, así se llama el documento con el que se incorporan legalmente como socios. Nunca se enteró que era socio cooperativista a partir de ahí, mucho menos que se había convertido en cooperativista. A lo mejor no lo capacitaron, no le dijeron, entonces nunca se enteró. A eso nos referimos con crear primero los cooperativistas en esta primera parte del modelo, y aparte de pasar por los principios y los valores cooperativistas que tienen mucho que ver con lo que vayan a continuar el trabajo, pues el desarrollo humano que tiene que ver con la comunicación y el trabajo colaborativo es muy importante. ¿Sí? Entender que una cooperativa es colaboratividad y que quien se asocia a una cooperativa con otras personas físicas, pues tiene que tener una actitud de colaboración, una actitud de comunicación y de trabajo colaborativo muy fuerte. Si no, se torna complicado en un futuro el hecho de ese tipo de asociación. Entonces, la parte de la inducción y sensibilización al cooperativismo es muy importante en esta parte del modelo. Y obviamente, posterior a ello, pues dejarlos con círculos de saberes cooperativos y colaborativos, porque tienen que continuar constantemente estableciendo conocimientos relativos al cooperativismo, al colaborativismo, a la comunicación, el trabajo en equipo y diferentes situaciones que se dan en las cooperativas en las relaciones humanas. Es importante esos círculos de estudio con saberes colaborativos que les van a ir dando la permanencia. Posterior a esto, ya cuando tenemos claro, seguro que ya tenemos formados a los cooperativistas, que ya entienden lo que son los principios y valores del cooperativismo, que entienden y saben para qué se van a unir. Entonces entramos a algo que tiene que ver con la conformación ya y la constitución y el registro de la cooperativa. Cuando ya ellos requieren saber sobre la Ley General de Cooperativas, sobre cómo van a formalizar sus bases de estatutos, qué es lo que tienen que contemplar, y saber, por ejemplo, que la Ley General de Cooperativas emana de la Ley de Economía Social y Solidaria, pues tiene sus propias características, que conozcan todo el andamiaje que hay en el cooperativismo, lo que son las cooperativas en el término de niveles, este es el primer nivel, cómo se pueden conformar como uniones, como federaciones, que es el segundo nivel, cómo pueden llegar a tener una confederación nacional también, que es un tercer nivel, y cómo pueden pues registrarse en el Consejo Superior de Cooperativismo, en un consejo, en alguno de los consejos superiores de cooperativismo que existen ya en México. Y para esto, bueno, vamos creando ya con los cooperativistas, los que ya se formaron en la primera parte del modelo, pues un grupo promovente. Este grupo promovente, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer la convocatoria para la asamblea constitutiva. La asamblea donde ya se van a constituir legalmente y formalmente. Para llegar a esa asamblea constitutiva, pues previamente se puede haber solicitado ya a la Secretaría de Economía el nombre de la cooperativa. Se ponen de acuerdo en un nombre que tenga significativo con el tema del modelo de negocio, de lo que quieren emprender, y entonces se les solicita a la Secretaría de Economía el nombre. Pueden hacerlo ellos mismos con la firma electrónica, se permite entrar ahora a la Secretaría de Economía y hay una área ahí donde se puede solicitar con la firma electrónica de alguno de los socios el nombre del que quieren que lleve la cooperativa. Bien, una vez que ya tienen el nombre, ya están armados y arreglados para hacer la asamblea constitutiva, es importante también que empiecen a diseñar
pues el tema de sus bases constitutivas, las cuales van en la Asamblea Constitutiva pues a votar y a aprobar. En estas bases constitutivas que están y deben estar basadas en la Ley General de Cooperativas, pues tienen que hablar desde su forma de constitución, desde las condiciones de los socios, como para poder participar. Habla también de ciertas situaciones relacionadas con cómo permanecer o ya no permanecer en la sociedad cooperativa. En fin, tienen que conocer desde antes la Ley General de Cooperativas para que puedan generar un documento donde vengan sus bases constitutivas o recurrir a un profesional que conozca y los oriente al respecto. Una vez que se tiene eso, entonces se fija la fecha para la Constitución, para la Asamblea Constitutiva, donde entonces pues van a presentarse todos los socios. Es conveniente que tengan a la mano 5 documentos. Acta de nacimiento, es conveniente que tengan una copia del acta de nacimiento, una de su CURP, la credencial de elector, el comprobante de domicilio y la constancia de situación fiscal. Sobre todo la constancia de situación fiscal, porque se las van a pedir o les van a pedir una relación en la Secretaría de Hacienda cuando vayan a querer sacar el RFC. Les van a pedir la constancia de situación fiscal de cada miembro de la sociedad en una relación, o al menos les van a pedir que la lleven en un archivo de Excel para tener en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, claro, el RFC. Pero esos son documentos que es importante que los tengan en un expediente independientemente de la solicitud de ingreso a la cooperativa, ¿sí? Sobre la cual habla la Ley General de Cooperativas. Una vez que tienen esos comprobantes, se presentan y hacen la convocatoria del grupo promovente, fijan una fecha, un lugar. Hay fechas establecidas en la Ley General de Cooperativas para las convocatorias, para la realización de la asamblea. Entonces, se viene la asamblea y ahí van a tomar las decisiones de votar las bases constitutivas que ya previamente hicieron o que en ese momento quieran redactar también y que ya tengan a lo mejor el formato ya establecido y ya redactar ahí y poner a consideración de toda la asamblea algunos puntos importantes. En esta asamblea votan las bases constitutivas, pero también nombran la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es cómo se van a gobernar, si por el Consejo de Administración, obviamente tendrán un Consejo de Vigilancia, o con un administrador único que también lo permite la ley, sobre todo cuando son cooperativas de 10 o menos participantes. Esto lo van a votar ahí, van a votar también pues las comisiones que quieran ustedes nombrar para que apoyen al Consejo de Administración, y van a votar también a los encargados, a los que van a quedar al frente de lo que es la previsión social y la capacitación, que son comisiones o áreas que deben de tener forzosamente porque la Ley General de Cooperativas lo obliga, ¿sí? Deben de generar y considerar los fondos constitutivos, que de acuerdo también con la Ley General de Cooperativas deben de tener. Estos fondos tienen que ver también con la previsión social, tienen que ver con fondos de riesgo, y los fondos que contablemente, fiscalmente deben de considerar la ley de impuesto sobre la renta para que tengan en ese sentido. Bien, hay que registrar todo en libros sociales, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, las comisiones, todo lo que se va tratando desde esta asamblea se tiene que registrar en los libros sociales, los libros de asamblea, los libros que tienen que ver con la inclusión de cada socio posteriormente. De todo se lleva un registro en libros sociales y, obviamente, una vez que terminan y que tienen el acta ya debidamente firmada, pues hay que protocolizarla. Se puede protocolizar ante corredor público, notario, se puede protocolizar también ante alguna autoridad municipal. Bien, una vez que protocolizamos, hay que ver los registros, pues ya tenemos todo listo para ver registro público de la propiedad y el comercio en el lugar donde la vayan a registrar, en la ciudad donde la vayan a registrar. Con eso ya podemos pasar al SAT para sacar el registro general de contribuyentes. Si es una cooperativa de producción, pues hay que hacer un registro entre el Instituto Mexicano de Seguro Social
Y dependiendo del giro o actividad que tenga la cooperativa, que tenga el negocio, la empresa, esta empresa social, pues entonces se tendrá que sacar los permisos ante las instancias municipales que correspondan. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser una cooperativa de alimentos y a lo mejor necesitan permisos de salubridad, de protección civil, qué sé yo. Se tienen que generar los permisos para que entonces empiecen a desarrollar el giro de la actividad económica. Ya teniendo esto, la cooperativa ya nace legalmente, ya están formados los cooperativistas y ya tienen su cooperativa, ya están empezando a trabajar. ¿Y qué creen? Pues que en una tercera fase nosotros hablamos del desarrollo del proyecto productivo, porque es conveniente que tengan un proyecto productivo. Si ya las condiciones económicas también les dan, mandarlo a hacer con algún profesional o entre ellos mismos también capacitarse y hacer el proyecto productivo. ¿Qué es el proyecto productivo? Un documento que les va a ayudar pues para buscar recursos, a lo mejor para acercarse de fondos, para buscar algunos socios que quieran meter capital de riesgo y pues tienen que mostrarle el negocio. La integración del plan de negocio, o sea, cuál es el negocio, hacer un pequeño análisis o un análisis de mercado, dependiendo del tamaño de la empresa cooperativa que estamos formando, el diseño organizacional, cómo va a estar organizado, si va a haber dirección general, si va a haber gerentes, si va a haber gerentes de piso, lo que es la parte organizacional. Una cosa es el consejo de administración, el tema de la asamblea, de los socios, de los dueños, y otra cosa es cómo están organizacionalmente trabajando para controlar y manejar el negocio. También hay que ver ahí el diseño de la cadena de valor o los procesos de valor, cómo va la venta, primero el 1, luego el 2, luego el 3, cómo es todo ese proceso dependiendo del tipo de negocio, ¿sí? También hay que ver el tema de la imagen corporativa básica o la imagen corporativa, si es algo ya más grande, un diseño y un desarrollo de imagen corporativa o el logotipo, ¿sí? Registrarlo ante las instancias necesarias, registrar la marca cuando sea necesario y tener una imagen corporativa porque eso vende, eso va a ayudarlos a vender. Entonces todo esto se hace en esta parte de la tercera fase que es el desarrollo del proyecto productivo y va a servir para generar varias acciones de negocio, sobre todo para saber ahí en sus corridas financieras pues cómo van y poder llevar una evaluación, como lo mencionamos ya en la cuarta fase del modelo, que le llamamos acompañamiento. En este acompañamiento hay que hacer una medición y evaluación de los procesos y resultados del proyecto. Se puede hacer un plan preventivo y de mejora continua para asegurar el proyecto. Y aquí podemos hacer también una búsqueda de información en fondos de procedencia internacional, gubernamental, empresarial, de apoyo a las empresas sociales para conseguir recursos. Aquí mismo también se ve todo en este acompañamiento, el tema de la contabilidad, el tema de las obligaciones fiscales, de los impuestos estatales y locales, ante el Seguro Social, el Infonavit. Hay que cuidar mucho esa parte. Y obviamente aquí está todo el tema de capacitación, la asesoría, la consultoría para continuar. Y también hay que medir siempre el índice de desarrollo humano de los socios cooperativistas. Tienen que crecer socialmente, empresarialmente y su bienestar. Muchas gracias. Esto es a grosso modo y de manera muy general lo que creemos que se debe ir en un proceso y desde la idea hasta el acompañamiento. El acompañamiento es muy importante y la primera parte de la idea formar a los cooperativistas también, porque ahí se han quedado muchas cooperativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel, por esta participación y justo creo que nos diste un gran recorrido, ¿no? Desde cómo no perdernos de vista en esta idea de emprender desde lo colectivo que tenemos que tomar en consideración. Y ahora pasaríamos justo con René Cruz Montalvo para que nos platique un poco ya sobre el negocio en sí, desde las cooperativas y sus obligaciones. ¿Por dónde tenemos que empezar? Adelante, por favor, René. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenos días. Yo agradecería que me dijeran si el sonido está bien y es correcto. Y si es así, empezaría platicando con ustedes. Fíjense que el tema de las cooperativas es una no tan nueva idea de hacer negocios. Sin embargo,
ha tomado mucho mayor impulso en estos tiempos derivado de los cambios económicos que tenemos en nuestro país. Y es que el hacer cooperativas y el trabajar en un negocio cooperativo es una nueva manera de hacer negocios. De tal suerte, entonces, que empezaremos, les voy a platicar de manera rápida por cuestiones de tiempo, desde luego, y espero ser lo suficientemente claro. Sin embargo, dentro del chat les dejaré mis datos personales si alguno de ustedes si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues con mucho gusto podría estarles apoyando con las dudas que ustedes tengan. No sé si parece que estoy leyendo ahí en el chat que no se está viendo mi imagen, pero bueno, vamos a continuar con la plática. Dentro del temario, de manera rápida, lo que quiero abordar es, bueno, ya lo había dicho mi compañero Israel, mi compañero de participación, ya lo había dicho mi compañero Israel, ¿qué son las cooperativas y cuáles son las finalidades de las cooperativas? Eso también lo abordaremos aquí, cuáles son los tipos de cooperativas que hay. Para los que no están muy relacionados con esto, sepan cuáles son los tipos de cooperativas, cuáles son las obligaciones fiscales que tienen las cooperativas de manera general, cuáles son los beneficios fiscales, que en eso también tendríamos que hacer hincapié, y sobre todo cuáles son las obligaciones tanto de las cooperativas como de los cooperativistas. Así que, a manera de definición y a manera rápida, les retomaré la idea de decir que una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de esta empresa. Es creada con el objeto principal de producir, distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Entonces, plasmando la idea, son empresas asociativas sin ánimo de lucro, pero sí para mejorar el bienestar de sus integrantes. En otra definición podemos encontrar cosas destacables también, como el hecho de que las sociedades cooperativas, y principalmente en la que me voy a enfocar en este momento, porque el cooperativismo, la Ley General de Sociedades Cooperativas, son temas muy amplios y son temas que merecen estudio, pero sobre todo para quienes, y ya lo dijo Israel, para quienes estén en la posibilidad y en la disposición de formar una cooperativa, deben de asesorarse para saber primero qué es lo que están haciendo, cómo pueden ser miembros, pero sobre todo protegerse también, hablando de las obligaciones fiscales y de las responsabilidades que tienen dentro de la cooperativa. Así que en otra definición abordaríamos, es una sociedad formada por productores, vendedores o consumidores, nuevamente con el fin de producir, comprar o vender de un modo que resulte más ventajoso para todos. Lo decía Israel y retomo algunas ideas. ¿Qué te parece si como familia formamos una cooperativa de consumo? Te dejo la idea ahí. Si formamos una cooperativa de consumo, podemos comprar cosas a granel que nos van a salir mucho más barato, vamos a tener mejor calidad y eso nos puede apoyar a la economía de nuestras familias, a la economía de nuestra comunidad. Imagínate si vas a comprar 1 kilo de lo que tú quieras, de un producto que te va a costar 100 pesos si lo compras de manera individual, ¿qué te parecería conseguir el mismo producto en 75 pesos? Para eso sirven las cooperativas también, hablando de las cooperativas de consumo, y te lo dejo ahí como idea, solamente como idea para que lo vayas pensando. Así que existen 3 tipos de cooperativas, y esto está en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Una de ellas es la de consumidores de bienes y o servicios, otra es de productores de bienes y servicios, y la otra es de ahorro y préstamo. Por la naturaleza de los nodes y el impulso que estamos teniendo dentro del cooperativismo, y en Tuxtla Gutiérrez, como asesor de las estrategias fiscales, cooperando con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y con la Secretaría de Economía, de Tuxtla Gutiérrez, nos enfocaremos en las sociedades de productores y bienes y servicios, que déjenme decirles, a través del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se ha impulsado
los nodos y se ha impulsado esta estrategia para apoyar a los productores llamado Punto Tuxtleco. Y justamente desde ahí es de donde se están impulsando a los productores, desde ahí es de donde nos estamos asesorando para formar estas cooperativas y que puedan tener ventajas para todos. No solamente ventajas económicas, sino líneas de distribución de los productos. No se trata nada más de apoyarlos a producir, sino también se trata de apoyarlos a tener cadenas de producción y salidas con sus productos, con el único objetivo de que tengan un precio justo por lo que están produciendo, un precio justo por todo lo que están, por todo el trabajo que están realizando ellos. De tal manera entonces que hablando del artículo 27, que también ya lo mencionaba el buen Israel, las sociedades cooperativas de productores, específicamente hablando de las productores, son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en producción de bienes y servicios, aportando, escuche usted por favor, aportando su trabajo personal, su trabajo físico o su trabajo intelectual. Cualquiera de estas tres aportaciones que se realicen pueden ser consideradas como aportaciones dentro de las cooperativas. Y desde luego los órganos de gobierno que nos mencionaba Israel van a establecer a través del acta constitutiva y a través de los acuerdos internos, van a establecer cuánto vale o cuál es el valor que tienen este trabajo personal, este trabajo físico o este trabajo intelectual dentro de las cooperativas. Esto independientemente del tipo de producción o el tipo de producto a las que estén dedicadas, estas sociedades van a poder almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos actuando en los términos de la ley. Pero si hablamos de los rendimientos, ya nos decía Israel, bueno, vamos a formar la cooperativa, vamos a formar la idea, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, incluso hablando de la imagen. Los rendimientos, las utilidades, el dinero que produce ya la cooperativa, los rendimientos anuales que se reporten en los balances de las cooperativas de productores se deben de repartir también de acuerdo con el trabajo aportado. ¿Cuál trabajo aportado? El que te mencionaba hace un momento, el trabajo físico, el trabajo intelectual o el trabajo personal. Así que cada socio va a recibir al final del año su participación por haber aportado su tipo de trabajo. Y deberá evaluarse el tipo de trabajo y deberá evaluarse también cuánto es lo que se le va a pagar o qué porcentaje de rendimientos va a recibir el socio cooperativista, tomando en cuenta que se puede evaluar a partir de la calidad, el tiempo, el nivel técnico e incluso el nivel escolar que tenga el cooperativista. Hablando también de la estructura de estas cooperativas, la dirección y administración y vigilancia de las sociedades cooperativas en general estará a cargo de manera definitiva de la Asamblea General, después de ella el Consejo de Administración y los demás consejos que se puedan formar conforme a la ley y que cada cooperativa también vaya requiriendo y necesitando. Uno de ellos, el Consejo de Vigilancia, y desde luego las comisiones y los comités que la misma Ley General de Sociedades Cooperativas o que la Ley General de Sociedades Cooperativas establece. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones fiscales? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales que tienen las cooperativas? Pues una de ellas, y ya nos mencionaba Israel y la retomo, después de que ya te formaste, después de que ya tienes tu instrumento llamado acta constitutiva, que ya lo protocolizaste ante las distintas entidades que lo puedes hacer, un corredor público, un fedatario público, un notario público, bueno, pues lo debes de inscribir esta sociedad cooperativa en el régimen federal de contribuyentes, es decir, tienes que inscribirlo en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa es la primera obligación que tienen las cooperativas. Desde luego también la cooperativa debe de mantener actualizada la información ante el SAT, actualizada esta información ante el Registro Federal de Contribuyentes y continuamente debe estar actualizando sus actividades económicas y obligaciones si así lo requieren. Es decir,
Si tú empiezas teniendo solamente la actividad de producción y después empiezas a vender, bueno, entonces ya el 100% de tu actividad no solamente se centra en producir, sino también ya hay un porcentaje de la actividad de esta cooperativa en vender, y tendrás que ir modificando tus actividades económicas y tus obligaciones. En el caso de que la cooperativa requiera tener establecimientos permanentes abiertos en distintas partes de un estado o en distintas partes del país, deberá tener la necesidad de presentar estos avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes de apertura y cierre de establecimientos. Entre otras obligaciones de las cooperativas también se encuentra expedir y recabar los comprobantes fiscales, es decir, todo lo que vendamos a través de la cooperativa se tiene que facturar. Debemos de hacer las facturas, debemos de hacer nuestras facturas de ingresos, y obviamente eso nos lleva a tener un control contable, a tener un control fiscal que todas las empresas en México deberían o debemos de tener. Así que otra de las obligaciones fiscales es expedir y recabar los comprobantes fiscales. Cuando hablamos de expedir, hablamos de las facturas de ingresos, y cuando hablamos de recabar, hablamos de las facturas de deducciones o de las facturas de gasto, que es necesario tener también para controlar los ingresos, gastos y desde luego la determinación de las utilidades y los rendimientos de las cooperativas. No olvidemos que las cooperativas, al estar registradas en el SAT, al estar en el Registro Federal de Contribuyentes, también tienen la obligación de presentar declaraciones, tanto provisionales mensuales como provisionales anuales, así como calcular, enterar las retenciones efectuadas que se tengan. Es decir, si las cooperativas tienen trabajadores y las cooperativas tienen un local que necesiten tener en arrendamiento, deberán efectuar las retenciones correspondientes. Si tienen trabajadores dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aparte de los cooperativistas que pudieran estar ahí, todas estas retenciones que se hagan por sueldos y salarios deben de ser enteradas también al Servicio de Administración Tributaria a través de las declaraciones mensuales. Hablemos, esas son parte de las obligaciones que se tienen como la persona moral, como la sociedad cooperativa, pero también se tienen beneficios fiscales. ¿Cuáles son los principales beneficios fiscales que tienen las cooperativas? Pues bueno, uno de los principales es que tienen la opción de calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda de acuerdo al régimen de actividades empresariales y profesionales de conformidad con lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, este es uno de los principales beneficios que tienen las cooperativas. No pagan el impuesto sobre la renta como las demás personas morales, no lo pagan con un coeficiente de utilidad, sino digamos que lo pagan a flujo de efectivo. Así que este es uno de los principales beneficios fiscales que tienen las cooperativas y el que más llama la atención. Pero hay más para las cooperativas para incentivar que podamos crear este tipo de empresas que nos benefician a todos. Otro de los beneficios es solamente vas a calcular el impuesto sobre la renta del ejercicio sin necesidad de presentar pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Esto es, vas a diferir la totalidad del impuesto anual hasta el ejercicio fiscal en el que se distribuyan estos rendimientos a tus socios. Y esto de acuerdo con el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y es uno de los principales beneficios también. Es decir, hasta que tú no pagues los rendimientos, no vas a calcular el impuesto y lo puedes diferir como uno de los principales beneficios fiscales. Esto, de manera general, cuáles son las obligaciones y los beneficios fiscales de las sociedades cooperativas. Pero ya lo decía Israel también y lo retomo, si eres un socio cooperativista, también tienes obligaciones fiscales. ¿Qué sucede con los rendimientos que te paga la cooperativa al final del año? ¿Qué sucede con estas utilidades? Bueno,
pues las tienes que acumular a tus demás ingresos. Si por ahí tienes sueldos y salarios, también los tienes que acumular a tus demás ingresos. Si tienes otras actividades económicas, porque el hecho de que seas, déjame comentarte que el hecho de que seas integrante de una cooperativa no te limita a dedicarte de manera lícita a cualquier otra actividad. Puede ser contador, abogado, o puedes tener cualquier otro tipo de actividad o no ejercer ninguna carrera, pero tener otro tipo de actividad y tener otro tipo de ingresos. Puedes también ser miembro de una cooperativa, y entonces en el momento en el que te generan estos ingresos, en el momento en el que te generan estos rendimientos, tienes la obligación como contribuyente de acumular tus ingresos. Desde luego vas a poder deducir los gastos que te correspondan conforme a tus demás actividades, y para todo esto debes de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyente, presentar tus declaraciones anuales e informativas en su caso, de acuerdo a cada uno de los regímenes fiscales en los que estés dado de alta, y la parte de la cereza del pastel, que me parece un beneficio fiscal enorme también para aquellos socios cooperativistas que reciben rendimientos. Los rendimientos y los anticipos que otorgan las sociedades cooperativas a sus socios, se consideran ingresos asimilados a la prestación de un servicio personal subordinado. Es decir, te van a calcular el impuesto sobre la renta conforme a sueldos y salarios, como si fueras un trabajador más. Y esto es uno de los principales beneficios también, porque al presentar tu declaración anual podrías incluso tener una devolución de impuesto sobre la renta. Así que de manera general, y cerrando mi participación en esta Jornada Nacional de Cooperativas en México de 2022, estas son las obligaciones fiscales de las cooperativas, estas son las obligaciones fiscales de los cooperativistas y los principales beneficios que tienes. Si tú estás pensando todavía si haces o no haces una cooperativa, yo te diría sí, hazla, vigilando todos los requisitos que tienes que hacer para hacerla y hacerla bien. Es la mejor manera de mejorar y es la manera en la que todos tenemos rendimientos parejos, no solamente con la aportación de dinero, sino con la valoración y la aportación de nuestro trabajo. Muchas gracias. Soy René Cruz Montano. Muchísimas gracias, René, por esta explicación, y también muchas gracias, pues justo a Israel también. Tenemos algunas preguntas, voy a intentar que las resumamos y también que puedan ustedes sentirse con plena confianza de responder las preguntas directas que tienen en el chat, pero pues esta temática y obviamente esta participación en específico nos genera muchas dudas, también muchas consultas, pero nos han dado claridad, entonces eso es positivo. Para Israel, una de las preguntas que nos hacen es si los libros sociales pueden ser en digital. También si, como bueno, en otros, qué régimen fiscal debe de tener cada socio cooperativista. Para René Cruz nos dicen si hay un número específico, ¿no?, de productores para poder formar una cooperativa o puede ser indistinto. Y la más importante que nos hacen y nos repiten es en dónde pueden recibir formación fiscal sobre cooperativas. Es decir, si bien sabemos que hay información sobre temas fiscales, pero dónde podemos conseguir algo mucho más específico en cooperativas. Así que le daríamos primero la palabra a Israel y luego a René, por favor, para responder estas preguntas de manera útil. Bien, muchas gracias, Rosa María, muchas gracias. La primera pregunta, ¿cuál me dijiste que era? Perdón, ¿me la repites? Sí, la primera pregunta tiene que ver si hay los libros sociales pueden ser digitales. Bien, no menciona la Ley General de Cooperativas con relación a cómo se deben establecer los libros sociales. Tenemos la idea de antaño de que vas a la papelería y compras una libreta, un libro foliado y ahí se puede llevar. Sin embargo, en la práctica, ahora con el tema digital, pues se van haciendo las actas digitalmente, se imprimen y se pueden ir encuadernando. Deben de llevar un folio nada más y las firmas de los socios quienes hayan estado en esa asamblea o en esa reunión, todo lo que quieran que quede ahí establecido en un registro, se determina allí en los libros sociales, que son libros de actas, tanto del Consejo de Administración, de las asambleas generales, extraordinarias o ordinarias,
Es conveniente que las comisiones también lleven un libro donde registren la información y bueno, también debe haber un registro relacionado con los socios que entran y salen, donde va el folio del certificado de aportación que le corresponde a cada uno. Todo eso debe quedar registrado en esos libros. Y sí, se puede digitalizar, se imprime y se encuaderna, porque hay que tenerlos ahí físicamente a la vista. Muchísimas gracias. Para el caso de René, nos preguntan si existe, bueno, cuántos productores son necesarios para formar una cooperativa y el tema donde se puede acceder a formación en temas fiscales para cooperativas. Bien, ya lo mencionaba Israel y creo que va a estar de acuerdo conmigo. Son como mínimo 5 socios, ¿de acuerdo, Israel? Son como mínimo 5 socios para poder formar una cooperativa. Y hablando de en dónde se puede obtener más información, dentro de la página del SAT, y con todo gusto les puedo poner el link en el chat, dentro de la página del SAT hay varios tratados relacionados con la forma en cómo se deben de llevar a cabo los cálculos en materia del impuesto sobre la renta y en materia de reparto de rendimientos a los socios cooperativistas de manera directa. Si bien es cierto, lo mencionaba hace un momento, quizá no sea algo nuevo el tema de las cooperativas, es una ley que ya tiene varios años, pero es un tema nuevo conforme se están llevando a cabo ahora los nuevos lineamientos de cómo generar economía social y solidaria. Muchísimas gracias, René. Hay algunas otras preguntas que les pediríamos que nos ayuden a contestar en el chat, pues para no extendernos un poco más. Algunas tienen que ver ya con temas en el aspecto de la seguridad social, cuáles son las ventajas en términos del cooperativismo, también el tema de, bueno, el régimen fiscal de que debe tener cada socio cooperativista. Entonces les pediríamos a nuestros ponentes, tanto a Israel y también a René, si nos pueden ayudar con estas respuestas en el chat de Zoom. Y nuevamente agradecerles mucho. Como verán, este es un tema que genera mucho interés, no solamente en los socios cooperativistas actuales, sino en las futuras generaciones, porque pues finalmente esto nos permite tener la sostenibilidad y poder existir y seguir trabajando para construir un mundo mejor.